Hola, empezamos una nueva semana con un nuevo trabajo videográfico dedicado a esa linda gente que gusta de la música boliviana, también la música andina y esto que se llama neofolclore. Hemos tenido a grandes entrevistados, músicos importantes bolivianos, en esta serie que titulamos Full Entrevistas o Entrevistas Completas, que son un anexo, una parte de un video más elaborado donde se ha trabajado la historia y evangelios, por ejemplo, de grupos como Carcas, Proyección, Sabia Andina, Calamarca y próximamente el grupo Amaru. Así que si ustedes están interesados en ver este material, obviamente les aconsejamos que los busquen en YouTube y por supuesto vamos a dejar los links para que ustedes puedan verlos. En esta oportunidad presentamos a un músico muy importante, una voz potente, alguien que también es un gran compositor y que es un ícono de muchos músicos en América del Sur particularmente. Él se llama Yuri Ortuño León, un ex compañero mío. Hemos compartido con él música unos 3 años en el grupo Proyección y pues es un honor presentar algo de su historia musical. Él nos va a comentar mucho de lo que ha sido la historia de Proyección Carcas, también Proyección, una pequeña etapita en Zucay, por supuesto sus inicios y todo lo que hemos podido recolectar en esta entrevista interesante con Yuri. Así que sin perder mucho tiempo, entramos a su full entrevista y conozcan un poco más del guanuneño, orureño Yuri Ortuño León. El año 75 asisto al 7º Festival Nacional de la Canción Boliviana con mi hermano, con Ernesto, y es ahí donde tenemos nuestras primeras primer encuentro, se podría decir. Yo le llamo un amor primero con el estilo de carquiano, ¿no? Es ahí cuando conozco a los Carcas, que habían grabado ese año el disco Bolivia. Y en ese tiempo en el Rex eran las 4 de la mañana. Estábamos ya dormitando todos, entraron todas las delegaciones. Pero a esa hora, a las 3, 4, entró el grupo Carcas. Estaban los Toga, estaba Ulises Elmer y estaba el primer charanguista que tuvo el grupo, Eddie Carpio, que falleció, que tenía una voz maravillosa también, Eddie, y además era un gran ser humano, mi paisano guanuneño. Y ¿de quién me olvido? Ulises, Elmer, Alcides, Gato, por eso estaban los dos, y Eddie Carpio. El Toño Canela está, obviamente. El Toño, obviamente. Togas. En realidad, el alma del grupo en ese tiempo era el Toño, ¿no? Entonces ahí nace una amistad, ahí empezamos nosotros también con mi hermano descollando, y nos fuimos a Huanuni, toda la delegación de Cochabamba. En ese tiempo estaban los Aranguara, que son posteriormente Amaru, estaba Belka Rodríguez, estaba la mamá de Ana Cristina, había un dúo muy bonito de unos señores, no me acuerdo el nombre, pero bueno, ahí empezamos, en realidad en las lides artístico-musicales en Oruro. Ese festival del que hablas tú, también estaba Edgar Villarroel con una cantante que le pusieron, él me contó que, ¿te acuerdas de ese detalle? Que tenía que acompañarles de una de Cochabamba y faltaba alguien que le acompañe y él cantó a dúo, ¿te acuerdas eso? No, creo que fue posterior eso. Yo creo que fue posterior en algún festival, porque en ese tiempo, cada año, en Oruro habían 2 festivales importantes, que era el de la canción boliviana y era el festival estudiantil, que también tenía las mismas connotaciones. Pero ese año Edgar Villarroel no fue. Me acuerdo claramente porque, como te digo, invitamos a toda la delegación a Huanuni a dar un concierto en la Radio Nacional de Huanuni, y durmieron ahí en colchonetas en el escenario de la radio, me acuerdo bien. Estaba la estudiantina Quillacollo, que era dirigida por el maestro Carlos Iriarte, que era una estudiantina estupenda. Estaban los hermanos Espinosa, Carlos Zurita, en fin, o sea, músicos de mucha talla, ¿no? Y creo que fue determinante eso, porque al año siguiente, el 76, asisto yo al primer Festival Nacional de las Juventudes en Tarija. El 76 tenía 13 años. ¿Y tú ganaste el de Oruro? El de Oruro no ganamos, pero fue algo muy singular porque el dúo de los hermanitos Ortuño causó tal impacto, estábamos en los periódicos y todo eso, que prácticamente, ahí te digo, fue un amor muy lindo, un amor de fraternal si se quiere,
que Toño se hizo un poco padrino nuestro, ¿ya? Entonces, al año siguiente conozco, porque mi deseo grande era conocer a Gonzalo, que para mí era el ideólogo, digamos, de todo lo que estaba funcionando en ese tiempo. Fue un impacto fuerte. Obviamente, antes de este episodio, en las minas, que era donde mayor actividad cultural había, porque en ese tiempo los centros mineros eran prácticamente el sostén vital económico de toda la actividad artística, llegaron pues caravanas inmensas con los payas, los chascas, los caminantes, caballeros del folclore, las ñustas, José Zapata, los corihuayres, o sea, una camada de artistas que realmente nos habían despertado el ímpetu de hacer folclore, ¿no? Me acuerdo bien tocar nomás la ropa de estos músicos en esos coliseos abarrotados de gente, era impresionante. Entonces el 75 para mí, que yo estaba acostumbrado a estos shows, escuchar a los Carcas fue otra cosa, entonces fue un refresco, digamos, en la movida musical, porque por primera vez vemos la huancara, por primera vez vemos el ronroco, por primera vez escucho unas armonías pentatónicas interesantes. Yo los llamaba los dos árboles porque tenían Afro, el gato y el Alcides, eran impresionantes. Así que ahí, a partir de eso, fue una inquietud y había que conocer al gestor, digamos, al que había ideado todo esto, y era Gonzalo. ¿Lo conociste al año siguiente? Al año siguiente él fue de invitado, no fue a participar en el festival, estaba de invitado porque Gonzalo tenía un dúo habían grabado un disco con Julio Lavallén, el dúo Lavallén Hermosa, y pues cuando nos hacen una recepción en el Banco de Crédito Oruro a toda la delegación, los veo y era una cosa, un impacto fuerte, y a partir de ahí también con Gonzalo nace una amistad férrea, una amistad muy linda, porque empezamos a canturear, tocaron ellos, hicieron un show ahí en el banco, muy interesante. Escuchar ese dúo de charango y ronroco era maravilloso. ¿No tocaban con guitarra? No, era charango y ronroco. Gonzalo ronroco, Julio el charango. Julio el charango, interesante. Claro, entonces, porque todavía el ronroco estaba, a pesar de que ya don Mauro había mostrado el charangón, ¿no es cierto?, el charango grande, etcétera. Pero acá la diferencia era que el encordado y la afinación mi natural, pero cuando tú le escuchabas puntear el ronroco a Gonzalo, realmente te transportaba a los valles, era muy dulce, muy lindo. Yo me acuerdo bien cuando ya me vine a vivir a Cochabamba, yo viví un tiempo en la casa de Luz Hermosa, y estaba en creación el rocongo. Claro. El rocongo, ay Dios, pero eran días y días de encordar, reventar cuerdas. No funcionó el rocongo. Era más grande, ¿no es cierto? Era mucho más grande, pero a pesar de que ya se logró, digamos, hicimos varias sesiones con Gonzalo, yo le acompañaba con la guitarra, pero no funcionó y se quedó ahí. El tamaño sí, porque el tamaño en realidad del que ahora usamos, de ronroco, es el rocongo, porque el ronroco, me acuerdo bien, era un poco más pequeñito, ese primer ronroco que con el tallado del mapa de Bolivia y su folclore, y las cuerdas mejor dicho, las clavijas de madera. Entonces debe estar por ahí, ese es legendario, ese ronroco. Y te comento que paradójicamente en una de las grabaciones de los discos, no me acuerdo si era Paloma del Alma Mía o no sé, se me rompió el ronroco. Entonces recurro a Wilson y digo, me ha pasado esto, por favor préstame un ronroco, y me mandó ese ronroco a La Paz, y grabamos todavía con ese ronroco, con las cuerdas, con las clavijas de madera, etcétera. O sea, y debe estar por ahí ese ronroco que es legendario. Te vas a Cochabamba, ¿dónde vives primero y cuándo te contactas por primera vez con los Proyección Carcas, que todavía no tenían el nombre, pero estaban ya en un trabajo? Mira, yo venía de vacaciones a Cochabamba, a la casa de mis tíos, porque dada la situación política de mi padre, el año 78
venimos a radicar a Quillacollo. Vivimos en Quillacollo parte del finales del 77 y todo el año 78. Yo estudié en el Colegio Calama. Entonces ahí tuvimos una actividad fuerte con los Carcas. O sea, nosotros éramos los teloneros en realidad de los Carcas en las actuaciones del Valle, porque en ese tiempo se estaba todavía levantando. ¿Ya con el grupo? No, con mi hermano. Entonces actuamos en Quillacollo, fuimos a Vinto, a Capinota. Entonces ellos nos tenían así. Me acuerdo bien, en la tercera feria internacional estaban actuando los Carcas, y yo, muchacho, todavía el 78 tenía 15 años. Lo veo a Toño, y Toño me hizo cantar en la feria, estaban los de siempre, etc. Entonces se impuso, Toño era así, me quería mucho. Entonces, ¿quieres cantar acá? Obviamente, ¿quién no quiere cantar en el stand de la taquilla? Y procuró de que esa noche yo cante unas 3, 4 canciones ahí. Entonces había una ligación muy fuerte. El 79, fines del 79, vine de vacaciones y armamos un grupo musical con Wilson Pérez, el hermano de Dexter, para un concurso de música social en la universidad. Entonces ahí estaban buenos amigos, entre ellos Luchito Salazar, que vivía al frente de Edwin Castellano, al de la casa de Edwin Castellano. Y ahí en el ensayo hablamos, me dice, mañana voy a ir a verlo a Wilson, que le estaba haciendo un charango. Digo, quiero ir a verlos. Entonces al día siguiente me recogieron con Edwin, lo veían en el carro, yo saliendo de la casa, y nos fuimos a la casa de Gonzalo. No estaba él, y Edwin me hablaba, me hacía preguntas. Entonces cuando entra Gonzalo en su moto, me acuerdo una motito que tenía de estudiante y con su barba, entonces Gonzalo dice, ya está, ya tenemos guitarrista y vocalista para el grupo. O sea, así de frente me vio, y ya hablamos, nos abrazamos, charlamos, y ahí me planteó. Dice, no quisieras venir, estamos armando un grupo, que era un grupo que habían preparado para un concurso estudiantil. En el Laredo. En el Laredo. Entonces, nada más la cosa parecía circunstancial, pero les pareció muy bien a Ulises, a Gonzalo, hacer esto, porque además los que tomaron, creo yo, desde mi punto de vista, esta iniciativa fueron los Masis. Los Masis habían salido con un grupo de niños, de muchachos, que se los llamaban, Masis de Sucre. Claro, que se llamaban los Hucho y Masis, pero era un espectáculo genial. Así que por eso es que después de preparar el grupo, de ensamblarlo, nos llamábamos Hucho y Carcas, o sea, queríamos llamar Hucho y Carcas. Ulises le puso ese nombre, nosotros ya nos considerábamos Hucho y Carcas. ¿Cuántas veces actuaron con ese nombre? ¿No llegaron a actuar o no se formalizó? En ese tiempo todavía estábamos formando. Hemos actuado en instituciones, no subimos al escenario todavía, ¿ya? Pero me acuerdo bien que una mañana fuimos a tocar a la policía, en el patio de la policía que da a la plaza, y nos presentaron como Hucho y Carcas. Pero cuando salimos y terminamos la actuación, dice Ulises, chicos, no nos vamos a llamar Hucho y Carcas, porque es muy copia, no, esto se va a llamar Proyección Carca, ni siquiera Proyección Carcas, no, es Proyección Carca. Era ¿Y por qué, digamos, Carca? Porque era, lo de Carca era un estilo, era la filosofía musical, etc. Entonces era una proyección del estilo. ¿Por qué? Porque cuando nacen los Carcas, obviamente hubieron muchos anticuerpos, mucha gente que decía eso no es guaño, eso no son balados. Entonces siempre se crea una controversia ahí, ¿no es cierto? Entonces, pero Ulises dice, no, vamos a proyectar este estilo y vamos a llevarlo más allá. Entonces, a partir de esa actuación en la policía se llama Proyección Carca. Perfecto. ¿Llegaste a conocer a Ahmed Terán, que era el que tocaba la guitarra con los chicos, y después él se salió porque era un grupo instrumental, creo que estaba unos meses ahí tocando? Como te digo, Ariel, en realidad el grupo funcionó solamente para el concurso, no funcionó como grupo en realidad. Se conocieron, ¿por qué? Porque habían dos laredistas, estaba Raúl y Orlando, que fueron prácticamente a reforzar
el grupo del angloamericano, donde estaban Edwin Castellanos, Ahmed y Mijail Montaño. ¿Te das cuenta? Eso fue una fusión. Y al tiempo, claro que eso llevó un tiempo de preparación, me imagino unos 6 meses, no sé, para presentar. Y creo que ganaron ese concurso. No, esto como me cuentan, más bien no participaron en ese festival Raúl Muriel y Orlando. Es un festival de Laredo y ellos estaban como que se habían visto, bueno, tocaron entre los del Anglo y después de bajar del escenario ahí se charlaron y empezaron, tocaron un par de meses haciendo música instrumental porque tenían otro grupo en el Laredo y otro grupo en el Anglo y se fusionan, pero los que ganaron solo fueron los del Anglo. Entonces ganaron. Yo cuando llego ya no estaba Ahmed, ¿no? Se había ido a vivir a Santa Cruz, por esa razón dejó el grupo y bueno, la historia cuenta a partir de que yo entro, porque era un grupo instrumental. Como yo era cantante, siempre lo fui, entonces entré a tocar la guitarra y entré prácticamente a darle ya la vocalización. ¿No tocabas ronroco al principio? No. ¿Cuándo agarras el ronroco? El ronroco ya cuando empezamos a preparar las presentaciones. En realidad tocábamos de todo, ¿te das cuenta? El guitarrista oficial en su inicio era yo. Pero cuando empezamos a hacer temas instrumentales, y Edwin era el vientista también. Claro, el segundo viento. El segundo viento era Edwin con Raúl. Entonces ahí agarraba guitarra, pero cuando agarraba guitarra Edwin, porque Edwin siempre fue un músico muy innato, así que yo agarraba, ahí empecé a usar el ronroco, ¿no? Y como que siguiendo, imitando, qué sé yo, a Elmer, porque yo tenía prácticamente mi ideal era ese, ¿no? Seguir ahí. Hablando de imitar un poco a Elmer, también has tenido influencia de él, obviamente, pero antes de Elmer, sí. ¿Qué línea tenías como cantante? Digamos, ¿has hecho zambas, por ejemplo? No, nunca. Es que, mira, mi padre salimos al exilio en el 69. Yo hice el primer curso de escuela en la Argentina, en Jujuy, en una mina alejada, en la mina Pirquitas. Entonces, cuando volvemos, a fines del 69, 70, cuando hay la amnistía, entonces mi padre empieza a nutrirme me lleva a Yayagua a escuchar los charangos. Mi padre me presenta a un campesino y me dice, este es tu tío. Yo lloraba y decía, no es mi tío, es tu tío. Entonces, yo directamente, y había un grupo muy lindo de profesores rurales que se llamaban los Quinaquina, que más o menos era como lo que es Norte Potosí ahora. Entonces, a partir de ahí, y como te digo, empezaron a llegar, los primeros que me impactaron fueron los payas, ¿no? Los payas llegaban a Guanuni y era un lleno total. Entonces yo empecé también cantando y hacía coreografías con mi hermano, etcétera. Entonces fue directamente esa mi línea, ¿no? Un poco el bombo. Más autóctona y también haciendo folclórica tipo payas, y después hacían el estilo cartas. Pero, a ver, yo lo veía, hace poco estaba acá Percy Bellido. Llegaba Percy, yo me sentaba delante de él y veía cómo este tipo es un metrónomo hasta ahora, ¿no? En el bombo. Y él creo que ha sido un modelo, inclusive para Ulises, ¿ya? En la forma de tocar, su paradita y todo eso, sus contragolpes, etcétera. Así que fue directamente eso. Yo de la música argentina muy poco, ¿no? Muy poco. Pero el ambiente boliviano está muy influenciado, ¿no? Casi todos han hecho en algún momento zambas acá. En realidad acá, pero en las minas no. No mucho. En las minas no mucho. No, la verdad estábamos más, como te digo, era una influencia fuerte de los músicos paseños. ¿Ya? Entonces, estoy hablando del 70, 71, de los 70 cuando yo también estaba con, 9 años, 8 años, Los Caminantes, que fueron un grupo que a mí me impresionaba desde la forma en que se paraban en el escenario, ¿no? Entonces, tuve eso. Pero zambas aprendí a cantar acá, un poquito con mis amigos los Tawa, que eran zamberos, etcétera, ¿no? Pero muy poquito las zambas. En lo que estoy investigando, grupos como Carcas y Sabia Andina hacen un poco diferencia con los otros que eran muy conocidos y buenos, pero no habían penetrado las capas sociales.
¿Y tú qué crees que puede ser, qué elementos de Carcas y Sabiandina han hecho de que gusten hasta la high class, digamos, a todas las capas sociales? Los primeros fueron los Sabiandina, porque el hecho de introducir los instrumentos nativos a la música erudita, eso ha abierto una puerta, digamos, a clases sociales altas, y también el tema de su vestimenta, ¿no? Los Carcas en ese tiempo todavía seguía nomás dentro el populacho, si se quiere, pero Gonzalo tenía un sueño, y esto es lo bello de haber vivido en ese tiempo en una comunidad, mejor dicho, en la escuela, entre comillas, pues para mí no era una escuela, era una comunidad. Y Gonzalo nos transmitía, particularmente a mí, yo creo que he pasado horas de horas hablando con él, y me decía, un día, Yuri, las clases que han discriminado nuestro poncho, nuestro chulo, van a bailar caporal saya, van a bailar caporal, van a bailar morenada. Y dicho y hecho, entonces cuando empezamos a conocer gente, porque te digo, nosotros estábamos, se nos abrieron puertas en el Rotary Club, íbamos con proyección Carca en ese tiempo, hacíamos presentaciones en el Rotary. Entonces empezamos a interrelacionarnos con gente que nunca le había dado, digamos, cabida al folclore en su quehacer diario, ¿no? Entonces empieza ya hay un disco que para mí es determinante, después del Cóndor Mágico, posterior a este, que tiene una canción... Por un sueño de amor, ¿dónde está desde el alma? Por un sueño de amor, ¿no? Empieza a meterse en la juventud, y bueno, pues hasta el Guayayay. En el Guayayay, por ejemplo, los coros, ver a las chicas Mansur, por ejemplo, cantando en el teatro, imagínate, era una cosa ya un paso adelante. Y hoy el sueño de Gonzalo creo que se ha cumplido, porque si vemos las cantidades de gente bailando saya, bailando morenadas, o todos los ritmos que hay en nuestro país, realmente creo que ha sido nomás algo, no sé si profético o premonitorio, pero ahí está, el sueño se cumplió. Y se luchó, obviamente, se luchó mucho, se hizo mucho por llegar a ello, ¿no? Cuando Julio Lavallén, Elmer y Raúl estaban en Europa, sí, aparecen unas fotos. Yo recuerdo que incluso una vez partieron desde la casa de los Carcas, estaban yendo a tocar con ellos. ¿Cuántas actuaciones hiciste con los Carcas? ¿Fueron muchas, fueron pocas? Fueron muchas, fue casi un año, fueron 8 meses, 9 meses, en las que Gonzalo, una mañana, porque mira, vamos a ser bien claros, acá vivíamos de la música, ya, y había que generar y demás cosas. Entonces Gonzalo dice, vamos a hacer una gira por las minas realmente eran pues el emporio, ¿no? Y me convoca Gonzalo, me dice, vas a cantar con nosotros. Obviamente para mí un honor, que estaba preparado, por demás preparado, porque nosotros conocíamos el repertorio aquí de los Carcas. Entonces, reemplazar a Elmer, un honor también. ¿Por qué? Porque siempre Elmer fue mi lumbrera, artísticamente hablando. Entonces nos encumbramos pues por la gira, casi todas las minas, empezando por Cami, Recuerdos Bellos, tocamos en Oruro, tocamos acá, en ese tiempo estaba de presidente el general Celso Torrelio Villa, y tocamos para él aquí en una guarnición militar al ir a Clisa, en Tolata. Se hicieron muchas actuaciones. Esto fue el 81, ¿no es cierto? Porque grabaron el disco. El 81, sí. Y cuando Proyección Carcas tenía que tocar y volvías con ellos, Gastón era tu vientista, ¿no? Gastón, claro, porque como te digo, era una comunidad muy bonita, y prácticamente estábamos inmersos en una misma visión, seguramente, ¿no? Y todos estábamos deseosos estábamos como pipocas, queriendo hacer música, etc. Entonces Gastón nos apoyaba en algunas actuaciones que tenía Proyección Carca, y cuando había que viajar, entonces lo hacía yo con los Carcas.
Lo que provocó después la molestia de Elmer cuando volvió, ¿no? ¿En serio? Claro, claro, yo me acuerdo bien, porque para el recibimiento se organizaron un ciclo de conciertos en el Teatro Achá, creo que era una semana. Entonces Elmer había llegado ese día, justamente el día del inicio, y recuerdo bien, y se me acercó y me dice, ¿y vos quién te ha dicho que cantas? ¿Quién te ha dicho que sabes cantar? Y pum, me plantó uno y me dijo, pues, ¿quién te has osado reemplazarme, no? Estaba molesto, claro, pero yo le dije, no me lo digas a mí, dile a Gonzalo, yo aquí soy un soldado más. Entonces, claro, son cosas del momento, porque después a Elmer siempre le he tenido un aprecio, un cariño muy grande. En estos conciertos yo participé, pues, porque Claro, era con claro, Intiñán. ya estaba Intiñán, pues ahí. Y ahí todavía estaba Fernando Torrico, de guitarrista de Proyección Carcas. Ah, seguramente, Claro, sí, estaba ahí. Y los Carcas, y porque yo tengo una discrepancia con Gastón Guardia en la memoria, posiblemente. Yo recuerdo que tocaron ya Guayayay y Mundo Nuevo como adelanto. Claro, claro. Y ahí estaban las Mansur Claro, y todo eso. Claro, porque nosotros les mandamos a Europa. A ver, la composición del Guayayay prácticamente fue como se hacían ahí en la casa, ¿no? Cada uno aportaba, Raúl aportaba, yo aportaba, entonces hay cositas, hay fragmentos, por ejemplo, que uno ha puesto, ese charanguito lo puse yo, estito lo puse yo, entonces me acuerdo bien, les mandamos un cassette, porque en ese tiempo el cassette, con 2 canciones, a Elmer, a Julio y Raúl. Era que recién había sacado Luis. Escribió recién, o sea, no había sacado, todavía estaba fresquito antes de grabar nada de eso. Ahí lo grabamos en el patio debajo de la higuera y el Guayayay. ¿Ya? Que lo tocaba Proyección Carcas. Claro, ¿no? Guayayay. Entonces, cuando llegaron, entonces se armó esas 2 canciones en el teatro y ahí tocaron las Mansur, claro. Y Mundo Nuevo ya lo tocaba Elmer con Raúl en Europa incluso, ¿no? Claro, Mundo Nuevo ya estaba, ya tenía sus buenos meses, digamos, de haber sido escrito. Y tal vez el hecho de que los Carcas hayan tocado eso en el teatro, sí, produjo que los Ediva les grabaran y sacaron con Nueva Arabia. No creo, Porque Nueva Arabia sacó la versión de Guayayay. Sacó, pero no sabemos cómo se ha filtrado ese asunto, no sabemos cómo. Pero no tuvo el impacto que debía tener, digamos, ¿no? Aparte que Nueva Arabia no tenía el mismo impacto que tenía Carcas en su momento, ¿no? Entonces, claro que el Guayayay fue uno de los discos, o sea, fue prácticamente el primer boom de todos los tiempos, tal vez. Sí, fue fuerte, al menos para don Laureano fue cena quina. Tuvimos nosotros un pequeño impasse con Carcas. Nosotros estábamos un año casi preparando varias canciones para un disco. Y Carcas tenía que viajar a Europa. Entonces, los ensayos en la escuela eran prácticamente de horas, 4 horas, 5 horas de ensayos diarios. Entonces teníamos todo el repertorio y nuestro anhelo, como el anhelo de todo artista, es grabar un disco. Claro que en ese tiempo sí ya tenías que pasar muchos filtros para hacer un disco, hoy por hoy lo hace cualquiera. Entonces nos preparábamos y llega un momento en que viajan los Carcas a La Paz a unas presentaciones, pero llegan con la noticia de que habían grabado un disco y en ese disco estaban casi todas las canciones que nosotros estábamos preparando. Entonces se crea un cisma ahí, se crea una rajadura, unos niños, obviamente ellos eran, qué sé yo, los mentores, los maestros, no había mucho que pelear porque al final de cuentas eran los dueños, eran sus temas, pero ahí se crea una amargura, ¿no? Al punto que Castellanos sale del grupo. Se enoja mucho, patalea, llora y se fue. Entonces, bueno, ¿nosotros qué hacemos? No podemos tampoco, era nuestra razón de vida, ¿no? Y ahí entra Fernando Torrico también. Claro, y ese fue otro accidente también, ¿no? Entonces nos quedamos, ya Ulises nos dice, chicos, tranquilos, vamos a ir adelante, etcétera. Bueno, pero estábamos sin guitarrista. Entonces yo lo había visto tocar porque Fernando Claure estaba en un grupo, no me acuerdo el nombre de su grupo,
Y lo vi tocar y cantaba muy bien, Fernando. Y hasta ahora canta muy bien, además que es más carquista que el mismo Gonzalo. Entonces le digo a Ulises, oye, el Fernando canta bien. ¿Por qué no? Y toca bien la guitarra. Lo probaremos. Ya, me decía, anda a llamarle. Subo al cuarto de Gonzalo, donde estaba el teléfono, y había un almanaque. Yo también he conocido, ¿no? así en todos los que números. eran todos los teléfonos habidos y por haber, parecía una intríngula ahí, y veo Fernando. Entonces, claro, hola Fernando, sí, ¿cómo estás? Hola, te habla Yuri Ortuño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Yo no lo conocía a Fernando, entonces nunca había hablado con él. Dice, oye, ¿quisieras entrar a Proyección Carca? Claro, me gustaría. Bueno, ya, mañana te esperamos a las 9 de la mañana en el ensayo, aquí ven. Cuando a las 9 lo ven esperándolo entrar a Fernando Claure, entra Fernando Tosico. Me pasó algo similar con el muerto, te cuento. Ya no había vuelta atrás, bueno, ya lo probamos, no era tan guitarrista que digamos en ese tiempo, y bueno, tú sabes que después se quedó de charanguista. Hicimos unas pocas actuaciones con Fernando. Unos 6 meses debió ser, no mucho. Sí, a lo mucho. Pero sabes, yo con Edwin tenía en realidad éramos uña y mugre, y como que ahí se desvanece un poco el grupo, ¿no? Se desvanece, entonces Mijail empieza ya el tema de la universidad, etcétera, y yo seguía reuniéndome Pero Edwin vuelve y graban todavía el disco. Ahí viene, ¿no? Con Edwin. Y en realidad decimos, ¿por qué no hacemos un segundo disco? Para esto, el otro día hace poquito me encontré con Castellanos, y les refresco la memoria, porque no se había acordado, de cómo grabamos nosotros el primer disco de Proyección Carcas. No es por el grupo Carcas. El tío de Marlene, de mi esposa, estaba casado con la hija de Ibáñez, y en un viaje a La Paz, esta muchacha, Vicky, le dice, papá, lo conozco yo desesperado de conocer Eriva, etcétera. Dice, papá, este chico canta bien, ¿por qué no le grabas un disco? Que grabe un disco para la firma. A ver, ya, escúchenlo. Y tenía 3 productores ahí, creo que estaban Emilio Panoso, estaba Patiño, ¿no? Mareño. No, Mareño no estaba en ese momento, en la prueba que me hicieron, porque habían 3, 4 tipos que me hicieron una prueba. Entonces agarré una guitarra, a ver, canta, ¿qué sabes cantar? Y empecé a cantar unas 2 canciones, ya dice, sí, pues está lindo. Bajamos al despacho de Ibáñez y dice, doctor, está muy bien, puede grabar, tiene una buena voz el chico, así que adelante. Muy bien, me dice, ¿quieres grabar? Sí, doctor, muy bien, ya, entonces déjenme a solas, por favor. Y ahí empieza el asunto. Porque antes de eso nosotros habíamos hecho una prueba para grabar un disco en Lauro y nos rechazaron. A pesar de que el grupo estaba bien afiatado, el grupo era muy bien cohesionado, nos rechazan en Lauro. Pero era mi oportunidad. O sea, en ese momento era decidir, o grabo solo aquí porque tengo la oportunidad de hacerlo, O con Proyección Carca. o mi grupo, ¿no? Pero mi fidelidad con el grupo era prácticamente era una familiaridad, era muy fuerte, era como de sangre. Entonces le digo, doctor, es que nosotros ya tenemos un casi contrato con Lauro. En ese tiempo hubo también un resquebrajamiento en las relaciones con Carcas. Carcas sale de Eriva en ese momento. Y le digo, ya tenemos casi un precontrato. No, pero no. ¿Cómo se llama el grupo? Proyección Carca. Ah, eso le brilló los ojos. No, dijo, ¿cuánto están pagando? Están pagando tanto, ya hagan el contrato, por favor. Y de esa manera yo firmo el contrato para Proyección. Cuando llego de ese viaje, entonces Gonzalo no lo podía creer. O sea, no es como que ellos les jalaron como alguna vez Ulises contaba. No, de ninguna manera. Y yo no creo que Ulises haya contado, porque Ulises sabía, cuando yo entré con el contrato no lo podían creer, porque inclusive el monto que nos pagaron era un poco más de lo que ellos ganaron, ¿te das cuenta? O sea, y era el momento, yo aproveché el momento. Entonces, ¿qué pasó? Claro, Ulises se hizo cargo de la grabación, dirigió, ya armamos repertorio.
Y es ahí cuando, en ese momento Raúl estaba en Europa y graba Gastón, el disco, ¿no? Prepara con nosotros el... Ulises también participa un poco con la guitarra, ¿no? No me acuerdo, la verdad creo que no, ¿sabes por qué? Porque... No, definitivamente no. Porque es su tocada en Taraxchi, por ejemplo. No, algunas... bueno, porque en ese tiempo eran 8 canales. Ah, claro. Y nosotros ensayábamos todos los días, o sea que éramos tan mecánicos que teníamos que entrar todas las cuerdas juntas. Claro. ¿No? Entonces no es como ahora, ya yo con la guitarra, todo el charango, no. Entonces, definitivamente ese disco no grabó Ulises, pero sí grabó Gastón. Entonces, ya cuando hay que grabar el segundo disco, en realidad el que tenía el nexo con la firma era yo, ¿no? Entonces, hablamos con Edu y decimos, ya grabemos un segundo disco. Y lo hicimos prácticamente ya fuera de la tuición de Luz Hermosa. El segundo disco, que se llama Mis Penas, lo preparamos nosotros, ¿no? Los arreglos, repertorio y demás cosas. Esto fue el año 83. ¿No es cierto? Entonces, después de Mis Penas, hay un tiempito que les va muy bien, incluso entra Cacho Crespo, tiene unos conciertos un tiempo corto en el Teatro Achá, me acuerdo. Sí, hermano, en realidad, fue en ese lapso que Cacho entra porque no teníamos vientista. Una vez que vuelve Raúl de Europa, obviamente, seguramente viajar a Europa se le da un poco más de estatus, qué sé yo. Entonces siempre nos tenía un poco como ahí, estirando el elástico, ¿no? Me hacía recuerdo el otro día, Castellanos, que a veces lo que ganábamos, actuábamos en la casona, una buena parte se llevaba a él, etc. O sea, era así en ese tiempo. Entonces se fue Raúl y estuvimos sin vientista, y en ese tiempo era muy difícil encontrar vientista. Y entró Cacho, yo lo conocí a Cacho con el grupo Wiñay, los Wiñay en La Papa Soufflé. Estuvo muy poco tiempo, pero sí fue un verdadero aporte para el grupo. Pero fue igual, unos 3 meses, 4 meses, algunas pocas presentaciones que hizo, porque después hubo un viaje, se fue, etcétera, ¿no? Ya después se fue. Te decía, grabamos el 83, este segundo disco, y luego ya pues estábamos actuando, y en eso es invitado ya a formar parte de los Carcas en Castellanos. Y ahí se rompe, bueno, Mijail ya estaba prácticamente dándole duro a la universidad. Nos quedamos así y, bueno, ahí viene, formamos el primer grupo de mariachi en Cochabamba con mi amigo Héctor Vázquez, que en paz descanse. Me gustó un poco la idea y estuve prácticamente un año trabajando en este grupo, hasta que nos juntamos haciendo el marco a Zulma Yuga. A Zulma le acompañaba ya antes Raúl Muriel y Rafael Arias, estaban tocando un poquito antes y, claro. y te llaman sí, a ti, sí, porque sí. Orlando me cuenta que Zulma le pidió tocar charango a Orlando, y Orlando dijo, yo no sé tocar charango, entonces, y según Orlando, él es el que dijo, le llamaremos al Yuri. No es tan así, Orlandito a veces la memoria no pasa. En realidad estábamos disueltos, sí. Rafa ya era el guitarrista de Zulma. Luego entra Raúl. Me llamó un día porque les falló el charanguista, entonces, bueno, yo tampoco era muy charanguista, que digamos, en ese tiempo. Pero entramos y tocábamos con Johnny Luna, el percusionista. De Altiplano. Claro. Entonces, por alguna X razón, también Johnny un día desaparece, y es ahí más bien cuando les digo, hoy lo llamamos al Chino, porque el Chino siempre fue una persona muy leal, conmigo particularmente, yo lo quiero mucho. Fue una persona que siempre ha estado a mi lado, siempre ha estado, tiene un carácter siempre muy pasivo, etcétera, ¿no? Entonces, fue así. Pero el tema no importa quién llamó a quién, pero lo importante es que en determinado momento nos encontramos los 4 haciéndole el marco musical a Zulma. Orlando me dice que
tocaban con Zulma y a veces hacían el preámbulo o tocaban después como Proyección Carcas todavía. No. Alguna vez seguramente hemos cantado, hemos hecho un preámbulo, pero no era la intención. No era la intención porque sí, seguramente alguna vez tocábamos cachafás, me acuerdo, o algún temita instrumental, que ahí bueno, estaba... No oficialmente. No, oficialmente no. ¿Y qué momento deciden ustedes, y obviamente es el año 84, porque deciden, ¿por qué no seguimos con Proyección? ¿Y de quién es la sugerencia que sean Proyección, ya no Proyección Carcas, y seguir, digamos, adelante y llegar luego a grabar No Vuelvo a Amar? Mira, el tema es que nosotros ya, mira, yo estaba con familia ya, entonces nosotros vivíamos de la música, ¿no? Y un día le planteamos a Zulma que nos subiera un poco el tema del caché. Y hubo un desacuerdo ahí. Entonces eso nos llevó a planificar y decir, oye, pero tenemos todo, ¿qué nos falta? ¿Por qué no hacemos algo? Y sí, dice, lo hagamos. Entonces una noche le planteamos a Zulma, mira Zulma, o nos subes o nosotros vamos a hacer esto. Zulma nos dijo, chicos, hagan lo que tienen que hacer. Claro que a ella le dolió mucho el que se vaya, no nosotros seguramente, pero sí Rafael, ¿no? Entonces empezamos a preparar el disco el año 84, a principios, o fines del 84 empezamos, y armamos un poco el repertorio, ¿sí? Yo había escuchado esa canción tan bonita de Ramiro de la Cerda, Canción de Amor para una niña adolescente, y les propongo que hagamos esto, hagámoslo a nuestro estilo, ¿no? Lo que fue atinadísimo, ¿no? Y porque fue un impacto muy fuerte, el primer éxito de Proyección. Entonces, cuando decidimos buscarle un nombre, Rafael dice, ustedes ya son conocidos como Proyección Carga, ¿por qué no le dejamos Proyección? Y él fue el que sugirió Proyección. Y todos dijimos, sí, ya, bacanudo, vamos. Y empezamos con Proyección. Grabamos el disco a mediados del 84. Y pues de ahí ya empezamos a salir afuera. Nos fuimos a Jujuy, estuvimos un buen tiempo, fuimos a Buenos Aires. ¿Y qué pasó con el mariachi? ¿Lo dejaste? Yo ya terminé esa etapa. Mucho antes de trabajar con Zulma, dejé el mariachi, ¿no? Que fue una etapa muy linda de mi vida también. ¿Por qué no seguiste con el mariachi? Mira, te voy a ser franco. Una noche, mi suegro, don Néstor Valencia, que en paz descanse, él mucho no se metía en mis cosas, ¿no? Y a decir verdad, yo creo que en un principio hasta le molestaba que yo cante, quizás, como tú sabes, como claro. Pero una noche me sentó y me dice, ¿por qué estás haciendo música mexicana? Me dice, sabes que para mí, esencialmente tú eres folclorista, y para mí lo que estás haciendo son payasadas, me dijo. O sea, en su visión, en sus palabras. Aunque no por eso el mariachi deja de ser una música hermosa, ¿no? Pero me lo dijo así. Y eso realmente me conmovió que, primero, que me esté apoyando en lo que yo hacía en la música, y segundo, haciéndome dar cuenta de que efectivamente yo había nacido en el tema del folclore y que debía seguir. Así que, bueno, pues ahí nomás colgamos el sombrero y seguimos adelante, porque en el mariachi me ha tocado aprender mucho. He trabajado con Lucho Mejía, que es el mejor trompetista del país, con Jorge Panoso, gente muy profesional musicalmente hablando y que me exigían mucho, muchísimo. Entonces en ese tiempo trabajábamos todas las noches, todos los días. Se ganaba muchísimo dinero, etcétera, pero también era muy desgastante, ¿no? Tú tienes una voz potente. ¿Crees que tu potencia incrementó con el mariachi o siempre has cantado así? No, siempre. Más bien el mariachi un poco, porque no te olvides, dábamos serenatas y teníamos el bajo y teníamos las trompetas, teníamos el acordeón y cantábamos sin sonido. En ese tiempo no había sonido. Entonces yo tenía que esforzar bastante.
Entonces, al terminar el tema del mariachi, un poquito mi voz más bien se vio un poco afectada. Pero la potencia siempre hubo. ¿Por qué? Porque obviamente nacido en Huanuni, es un centro minero a 3.700, 3.800 metros de altura. Yo creo que ahí los pulmones ya vienen ensanchados. Graban Nuevo Mar, les va bastante bien. Y tú te ausentas por un tiempo a Estados Unidos. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Y volviste y grabaste el Paloma del Mamía, ¿no? El disco Sí. El La Mamé, ¿no? Mira, el tema de mi viaje a Estados Unidos, yo creo que fue por la situación que yo estaba pasando. Como te digo, ya tenía mis dos pequeñas, era el único casado del grupo. Entonces recibo la invitación de Cacho Crespo, él estaba tocando con Zucay, y me dice hacer una gira de 6 meses. Entonces, aprovechando el viaje de los Carcas, me fui, y obviamente los chicos de proyección no sabían nada acá, no les Creo que Orlando sí sabía, tu secreto. Creo que sí. Entonces, mira, había la posibilidad de quedarse allá en Estados Unidos, pero yo extrañaba mucho mi patria, mi familia. Y cuando volví, estuve 6 meses allá, me tocó hacer actuaciones muy importantes en Estados Unidos con Zucay. Siempre Zucay está en mi corazón porque me ha permitido alcanzar y ver otros rumbos, otros niveles de música. Hemos actuado junto a Julio Iglesias, Kenny Rogers, Tom Paxton, etcétera, músicos de talla del country music. Hemos actuado en escenarios importantísimos. Bueno, pero la nostalgia estaba fuerte. Entonces, cuando vuelvo, Rafael ya había entrado a Sabia Andina. Seguramente, yo les llamé luego, había un desencanto, ¿no? Sí. Y Raúl entró al grupo Canto Popular. Cuando volví, hablé con ambos. Les dije, miren chicos, perdón, pero retomemos el asunto. Ya Rafael estaba muy bien en Sabia Andina, obviamente. Imagínate entrar a Sabia Andina en ese tiempo y en cualquier tiempo siempre tiene un logro importante. Y Raúl me dijo, no, su sueño siempre fue tocar, era muy, muy querido con los muchachos de Canto Popular. Y ahí estábamos. Orlando fue el único, como tú dices, él sabía de mi viaje. ¿Qué hacemos? Ya, rearmemos el grupo. Y ahí vino Fito Rodríguez. Y ahí, al primero que lo convocamos fue a mi buen amigo Fajardo, Gustavo Fajardo. Un chico que realmente, te digo, dentro de la historia de proyección, yo creo que ha sido una ficha muy importante, musicalmente hablando, y era un Toño Canelas. Se le parecía algo. Sí, físicamente. Mira, me acuerdo una vez, dice, vamos a actuar a Oruro. Sí, vámonos ya. Él tenía una peta, imagínate, tener en ese tiempo un carro era un plus tremendo. Vámonos, y nos fuimos hasta Oruro a armar el concierto, los dos. O sea, era un tipo que arremetía fuerte, ¿no? La verdad, para mí, la pérdida de Gustavo Fajardo ha sido muy dolorosa en el grupo. Después lo convocamos porque él alguna vez tocaba con el Choco Coca. Entonces, pero el Choco, le digo, hermano, su estilo, y claro, vinimos aquí a la América, le encantó la idea, y hablamos con Fito, pues que Fito en ese momento era uno de los vientistas también descollantes, ¿no? Y ahí se armó el grupo, ensayábamos todos los días en la casa del Fito, el repertorio, canciones que yo había grabado, que había empezado a componer en Estados Unidos y que los grabé con Zucay, pero que estaban ahí. Entonces dije, grabemos acá y armamos nuevamente el repertorio. Los Carcas han tenido un Dream Team, el mejor de todos los tiempos. Y proyección, yo pienso que la época con Miguel Mengoa y Eduardo Yáñez ha sido la mejor época, digamos, a nivel de solvencia en vivo. De hecho que sí. Mira, en ese tiempo había no podemos desconocer que había una competitividad muy fuerte con Carcas, ¿no? El mismo hecho de que salimos de ahí y habían siempre esas, todas estas cositas, impases que nos ponían en esa situación. Entonces nuestra
La intención siempre fue mejorar, buscando elementos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando viene Eduardo, porque el tema era la guitarra, imagínate, tener un Rafael Arias Paz en el grupo y tener ya esa plantilla, digamos, era muy difícil. Por eso te digo que Fajardo vino a llenar un poco eso y trajo un poco lo de Toño Canelas, ¿ya? Fajardo se fue y entra momentáneamente, por un tiempito muy corto, Juan Carlos Rodríguez, pero que después tuve que prescindirlo. O sea, yo le llamé y dije, Juan Carlos, no era tanto el tema musical, era un poco el carácter de Juan Carlos. Tuvimos una gira, un viaje en realidad, no una gira, un viaje a Buenos Aires, donde nos tocó estar unos 15, 20 días allá conviviendo, y fue muy difícil porque necesitábamos esa base, ¿no?, de la guitarra. Entonces, a la llegada, hablé con Rafael y dijo, necesito un guitarrista de tu mano, Rafa, tienes que mandarme a alguien así. Me dijo, hay un chango, mi alumno está muy bien, y de esa manera se viene Eduardo, ¿ya? Y me encuentro con Miguel llegando de Japón, de Europa, no sé, y le digo, oye, pucha, ¿qué está haciendo? Lo cierto es que el mismo día entran los dos a proyección. En la casa de Raúl se les hizo un casting, me acuerdo, tocaron los chicos nerviosos, pero a partir de ahí yo creo que fue, sí, una etapa muy bien ensamblada, porque nos compenetrábamos mucho. Los videos lo dicen. Hay actuaciones que hemos hecho en estadios, y no con línea, acústicos, en el que se escucha todo perfectamente. Así que yo creo que ha sido el mejor equipo, digamos, de trabajo que hemos tenido hasta ese momento, ¿no? Obviamente cuando entras tú, efectivamente fue un aporte significativo, porque tu charango, debemos reconocer todos, o sea, tienes una magistralidad en el charango, pero desgraciadamente viene, o sea, ahí se crea también una susceptibilidad, un resquebrajamiento, ¿te das cuenta? Porque obviamente Miguel se queda un poco tensionado. Son cosas que han pasado, pero sí, ese disco que hemos hecho contigo, que se llama Te invito a soñar. Te invito a soñar, es uno de los discos mejor logrados de proyección, ¿no es cierto? Sí, Te invito a soñar es un disco que, además, las canciones, toda esa fuerza que le hemos dado, ha sido para mí uno de los mejores que hasta la fecha. ¿Cómo ves al folclore boliviano de aquí en adelante? Tenemos el futuro del folclore boliviano. Hermano, muy preocupado porque hoy por hoy ya no tenemos las exigencias que nos hacíamos, que nos planteábamos en ese tiempo. Hoy por hoy veo muchos grupos jóvenes que están haciendo música muy light, ¿ya? No están cuidando la raigambre de la música, no están cuidando la parte técnica, etcétera, etcétera. Y eso me preocupa mucho, a pesar de que he visto también, por otro lado, un florecimiento tremendo con chicos que han empezado a descollar fuertemente en una camada que ha salido de Laredo, ¿ya? Por ejemplo, hablar de Luchito Mercado, gente que está aportando fuertemente al folclore. Los he visto en la Argentina, en Buenos Aires, han estudiado allá, y creo que por ese lado, esa es la senda, creo yo, para poder un poco direccionar bien nuestro folclore acá en Bolivia, ¿no? Gracias.
Y de este modo cerramos esta interesantísima entrevista a nuestro amigo Yuri Ortuño León, una potente voz y una voz que también tiene muchos seguidores en el ámbito folclórico. Seguramente a muchos les ha sabido a poco este trabajo, ya que Yuri tiene muchas cosas interesantes que contarnos, pero aclaramos que la entrevista se hizo para el documental Historia y Evangelios del Nuevo Folclore Boliviano, así que estaba enfocada, digamos, un periodo, digamos, específico. Obviamente va a ser un gusto poder volver a entrevistar para otro tipo de trabajos y conocer trabajos también anteriores y posiblemente los actuales, que también es importante resaltar. Me hubiera gustado, por ejemplo, hablar del periodo de Dúo Sentimiento. Ojalá lo podamos hacer. Y bueno, sin embargo, hemos tenido un trabajo interesante que ustedes pueden apreciarlo. Y es importante aclarar algo que siempre digo en estos videos de Full Entrevistas. El video que hicimos, este documental Historia y Evangelios, tiene una característica donde cada artista nos cuenta su versión y muchas veces son contradictorias o discrepantes o a veces irreconciliables con otros de los entrevistados que están en el trabajo aquel. Así que es importante siempre ver parte y contraparte, escuchar ambas posiciones, porque hay a veces algunos datitos, en este caso no muy importantes y no muy relevantes, pero que la gente a veces escucha a uno y después a otro y no sabe cuál es la verdad absoluta. Así que siempre es importante que revisen la versión donde hemos podido encontrar un canon histórico o, en los casos de discrepancia, encontrar, digamos, una verdad relativa por lo menos. Así que no se olviden ver Historia y Evangelios del Nuevo Folclore Boliviano, que tenemos los links que estamos dejando abajo. Y pues si les ha gustado este video, para volver a encontrarnos en la siguiente oportunidad, siempre es importante que se suscriban, dennos su like y toquen la campana para seguir recibiendo las notificaciones. Y con esto cerramos este video. No se olviden también que hay videos de Elmer Hermosa, hay videos de Gastón Guardia, tenemos videos de Alcides Mejía, de Gerardo Arias, de Oscar Castro, de Adolfo Robles. Hay un video interesante de Edwin Herrera, de Sabia Andina. También vendrán más adelante otras entrevistas individuales a los Calamarca, a Hugo, a Rodolfo y mucha de la gente que está pasando, que tiene cosas lindas que decirnos. Así que busquen en este canal y van a encontrar cosas interesantes para estos fanáticos del folclore. Hasta pronto, amigos.